A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Además de la terapia psicológica, existen terapias alternativas y complementarias que resultan muy beneficiosas si se combinan con el proceso que se está llevando a cabo. Las terapias alternativas son un conjunto de prácticas que se han utilizado durante siglos para complementar algunos procesos de salud mental. Estas prácticas apuntan al bienestar de la persona, enfocándose en la relación mente y cuerpo. En general, son terapias que están basadas en una filosofía que en muchos casos tienen que ver con la naturaleza y la energía. Una de estas grandes ventajas es que combinan actividad física con prácticas de atención plena y técnicas de respiración, lo cual ayuda a reducir los niveles de estrés al tiempo que se trabajan varios aspectos de nosotros mismos. En esta serie de programas de Psicolife abordaremos una gama de terapias alternativas, complementarias y útiles dentro de los procesos psicológicos. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos amigos de Psicolife a este segmento de la televisión en el cual compartimos semana a semana aspectos importantísimos de la psicología para buscar su bienestar emocional, para pensar en que ustedes puedan sentirse mejor, más a gustos consigo mismos. Y a lo largo de este mes hemos estado abordando todas aquellas terapias complementarias que pueden ayudar en un proceso psicológico y que son de suma utilidad también para aquellas personas que necesitan en algún momento sentirse mejor consigo mismos, sentirse bien, sentir que a veces están tan agobiados por diferentes condiciones que un proceso de este estilo puede ayudarle también a retomar nuevamente el rumbo y a sentirse a gusto consigo mismos. Y en esta semana, que es el último programa de este mes, vamos a conversar con Karina Marcial. Ella es nuestra invitada, ustedes la conocen hace algunos meses, estuvo acompañándonos. Ella es terapeuta en bienestar y salud emocional, actualmente estudia psicología y además se acompañan otras formaciones de gran relevancia, como por ejemplo, tiene un máster en procesos de enseñanza-aprendizaje por el Tecnológico de Monterrey, con especialidad en funcionamiento cerebral, tiene una licenciatura en artes plásticas y un diplomado en educación en la Universidad Técnica Particular de Loja. Además de la vasta experiencia que tiene en el ámbito terapéutico, hoy le hemos invitado para hablar de un tema que realmente fascina y es el arte terapia. Y es que a veces nosotros pensamos que ese mundo artístico es solamente para aquellas personas que tienen una capacidad especial para ser buenos pintores, buenos escritores tal vez, pero que es un espacio limitado para solamente estas personas que nacieron con ese don. Pero el arte terapia va mucho más allá y aborda y le da la posibilidad de expresar las emociones a las personas desde este parámetro. No necesita ser un artista, no necesita ser un pintor, un escritor o algo en especial en ese ámbito de las artes, sino el permitir que a través de ese espacio artístico fluyan tus emociones. Karina, bienvenida. Mucho y ahora gusto. Queremos conversar sobre este tema. Muchas gracias, un gusto enorme estar contigo otra vez. Ahora sí, con más cosas y también aprendiendo más de la vida, ¿no? Que creo que es lo importante. Claro que sí, por supuesto. Bueno, cuéntanos un poquito, primero para que nuestros televidentes puedan como ubicarse, ¿cómo surge el arte terapia? ¿Cómo todas estas capacidades artísticas se vinculan con los procesos terapéuticos? Bueno, yo creo que estuvieron siempre juntas. Era importante enlazarlas, ¿no? Yo creo que el arte es la parte gráfica de la historia y siempre está contándonos a través de imágenes todo lo que sucede con el hombre. Pero a partir de 1900 como que enlaza esta idea de hacer terapia a través del arte y vemos después de la posguerra también esta forma de involucrar los artistas, de involucrarse en la realidad con el arte, ¿no? De contarnos lo que estaba sucediendo y poco a poco ya se va enlazando hacia las terapias, ¿no? Ya va llamando la atención. Tenemos este trabajo que hace Dubuffet con los espacios psiquiátricos, ¿no? Y que empieza a ver qué sucede con la gente que está ahí, cómo narra su historia.
Entonces son formas de narrar, nada más creo yo, ¿no? O sea, el arte terapia surge como una forma de, como tú bien dices, de narrar tu vida, tus experiencias, lo que estás viviendo, no verbalmente necesariamente, sino a través de la expresión gráfica. A través de mostrarnos, ¿no? De otras maneras. Y de hecho, yo te puedo decir que ahora es un diálogo muy interesante, sobre todo con niños que no pueden contar qué pasa con mamá, con papá, dónde se sienten. Entonces ponemos manchas de colores o líneas y dime dónde está mamá, dónde está papá. Y fusionando con otras terapias, digamos, ellos van encontrando qué sucede. Y es más fácil desglosar esos elementos una vez que están compuestos en una obra. Y desde ahí decir, a ver, bueno, ¿qué quieres hacer con este lugar? ¿Qué quieres hacer con esta forma? ¿Cómo te sientes frente a estas circunstancias particulares? Y cómo rehacemos, ¿no? De alguna manera es un mapa mental de lo que están viviendo. Entonces, esa es la facilidad. Y cuando tú estás frente a un papel y estás dibujando, tratando de plasmar eso que vas sintiendo, vas bajando esas defensas que puedes sentir solamente frente al terapeuta cuando estás sentado frente a frente y te dice, a ver, cuéntame qué es lo que estás sintiendo, lo que está pasando, y uno de pronto se siente como, ¿y ahora por dónde empiezo? ¿Qué le digo? El gráfico permite hacer ese salto. Sí, sobre todo con los niños y los jóvenes, ¿no? Porque yo trabajo en mi casa, en un ambiente muy familiar, entonces tenemos algo de comer, tenemos un té, agua, estamos haciendo muchas cosas, nos movemos en el espacio y eso facilita que no tenga esta sensación de que me estás juzgando. Y además te estoy poniendo mi trabajo al frente, estoy contándote a través de juegos, de figuras, de pintar, ¿no? El diálogo también es muy importante, la escritura es otra forma y de esa manera no hay tensión, ¿no? Y el vínculo se vuelve más agradable, hay más empatía también, ¿no? Entonces eso, otra cosa que para mí es importante es que los padres tienen un elemento concreto con el que se puede narrar la historia que los hijos quieren contar y lo entienden muy bien, porque los gráficos son diálogos similares, tenemos una simbología a nivel familiar que es muy similar, entonces nos presta, o sea, se presta para contarnos mucho. Antes de que pasemos a esa simbología que me parece tan interesante, voy a retroceder un poquito en lo que mencionabas y decías que este proceso de involucrar el arte en la salud mental empezó en los psiquiátricos, es decir, con personas que tenían ya serios problemas en su salud mental. ¿Cómo hizo este autor que tú nos mencionabas para hacer ese proceso y qué encontró en sus pacientes que de pronto tenían esquizofrenia, psicosis o cuadros más serios en ese sentido? En realidad se creó una serie de trabajos, o se involucró estos artistas que estaban dentro de los espacios psiquiátricos a la vida, ¿no? Moviendo sus obras, entonces llamaron la atención. Pero antes de eso, ya en la posguerra, hay artistas que están en la guerra y cuando regresan empiezan a trabajar en los hospitales como una forma de ayudar a narrar lo que estaba sucediendo dentro de esta espeluznante forma de vivir, ¿no? Claro. Aparte de eso empiezan a crear otros mecanismos a través, no sé, los surrealistas, dadaístas, van a generar una forma de diálogo a través del arte. Entonces yo creo que es un camino bastante amplio que podemos darles nombres, pero en realidad sucedió de manera simultánea en varias partes del mundo, ¿no? A mi criterio el indigenismo acá es parte de eso, ¿no? También. Nos está contando un montón de realidades, nos lo está mostrando, pero es interesante como poco a poco yo también quiero tener esa forma de contar mi historia y eso permite que el arte se vaya moviendo. Evidentemente toma de la psicología, ¿no? Y de la filosofía, de otras corrientes y se alimenta para proyectarse, ¿no? Con una lógica, con una construcción. Ahora tú has mencionado algunas veces ya esta narración. Decías, estás narrando la historia, estás narrando tus vivencias, tus emociones en ese momento. Pero también decías que en la familia hay simbologías que se van manejando, que son similares en ellos. ¿Cómo observas tú esas simbologías que se pueden mirar en esas narraciones gráficas que ellas van haciendo? Mira, a mí me encanta la familia, porque tuve una familia bastante compleja. Vengo de una familia bastante compleja, tradicional y con sus mezclas que provocan muchos diálogos discordantes. Pero también el ser maestra pude observar como 20 niños que entran a una clase, 100 niños de un nivel que entran a un sistema escolarizado, muy regularizado, con muchas
Si tú quieres, les cernían para que estén los mejores. Sus padres están dispuestos a pagar pensiones altas para que su educación sea de alta calidad. Y de pronto, cuando revisas en el pasar del tiempo, ¿qué hace que todos parten del mismo punto, ¿no? Uh-huh. Y al final, quienes se quedan en la mitad de la carrera, quienes terminan la carrera y quienes superan la carrera. Entonces, ¿qué sucede en ese trayecto? La familia. Uh-huh. Y la familia con sus pensamientos básicos, ¿no? Estos símbolos. Si el símbolo del libro es importante, va a introducir esa información a los niños. Si el símbolo de la pelea es importante, pues ahí va a estar. Si el símbolo de la apariencia es importante, se va a generar y se va a mover. Entonces, todo eso va haciendo que estos niños se involucren de una o de otra manera en la vida. Uh-huh. Y después, en lo posterior, con mis propios hijos, tomando todo esto, decía, ¿qué quiero que ellos tengan para que proyecten su vida más allá de su presente? Uh-huh. Y efectivamente pude ver que lo lograron. Entonces es algo que aplico en cualquier familia, más allá de su realidad socioeconómica, cultural o emocional de ese instante. Siempre les digo, ustedes no son el instante. El instante sucede, la situación sucede, ustedes son más allá. Entonces, en esa simbología que guarda la familia, que es el pensamiento base, es donde podemos encontrar las razones o de sus logros o de sus fracasos, si tú quieres, ¿no? De lo que les detiene. Todas sus creencias jalan o suman. Y desde ahí la simbología se muestra, ¿no? Los niños lo palpan totalmente. Y cuando ellos van, porque tú hablas de los niños, pero me imagino que también estos procesos se van dando en los jóvenes, se van dando en los adultos también. Sí. Y cuando tú te haces consciente de esos símbolos, ya no tú como terapeuta, sino más bien el paciente, sí, ¿no es cierto? La persona, el que está consultando, se hace consciente de esos símbolos. ¿Qué opera en él? ¿Qué proceso opera? Claridad. Ajá. Porque no lo había visto, no sabía que eso pasaba, no sabía que mi hijo me reclama a gritos o con peleas esto. Ahora ya lo entiendo, ¿no? O los adultos, porque también trabajo con adultos, no sabía que esto que traigo de mi mamá, esto me enojaba tanto que esto produce a su vez estas consecuencias en mi vida. Entonces es muy importante porque incluso transformar en animales, en formas, ¿no? Y reconocer cómo yo también me mimetizo, o para funcionar o para no funcionar, ¿no? Porque todos amamos profundamente a nuestros padres. Claro. Y yo voy a obedecer ciegamente y voy a hacer todo aquello que tú me pidas. Entonces yo recuerdo tanto que mi papá siempre me decía, es que eres muy inteligente. Algo sucedía en la casa y me decía, no hagas caso, es que eres demasiado inteligente, por eso no te entienden. Y yo me lo creí. Entonces me lo creí tanto que capaz era mentira, pero me lo creí. Pero también tenía otras cosas que yo no escuché o que escuché de forma equivocada y que también se clavaron en mí. Entonces, y también me dolieron y me ha costado no entender que eso no soy. Entonces, exactamente lo mismo sucede acá. Este diálogo que está guardado, que está ahí disuelto, cuando cobra forma y tiene elementos concretos, digo, mira, cierto, esto estoy haciendo, ¿no? Y cobro conciencia y también puedo ver. Es como una claridad que se presenta en el espacio, ¿no? Eso, me encanta esa parte. Muy interesante. Ahora, Karina, cuando tú hablas de, por ejemplo, del trabajo con niños o del trabajo con adolescentes, involucras también a la familia, es decir, no es el trabajo único con él, sino que la familia empieza a jugar también en esa narrativa a la que tú hacías referencia. Sí, para mí la familia es vital, la familia, el todo, no hay manera de desprendernos. Somos parte de ese entorno y nos construye a diario. Depende muchísimo lo que mamá dice, lo que papá dice, les obedecemos ciegamente, nos enojamos pero obedecemos. Entonces, si yo puedo parar ese diálogo de mamá, o si no puedo parar pero puedo comprenderlo, puedo poner distancia y tener mi propio diálogo interno, ¿no? Entonces, sí, la familia es crucial. Para mí es el eje. Si algo quisiera seguir estudiando es el tema de la familia, porque deberíamos sanar para tener una generación aún más sana, ¿no? Claro que sí. Ahora, ¿cuáles son las dificultades que con más frecuencia acuden a ti, acuden a tu consulta? ¿Cuáles son aquellas dificultades que puedes trabajarlas y cuáles son aquellas que requieren ya la intervención ya más terapéutico de otro especialista? Generalmente vienen a mí después de haber topado otros especialistas, y suele ser el último recurso con chicos que son muy creativos o bastante fuertes de carácter, ¿no? Que tienen mucha ira. Debo tener algo que ver. Pero me vienen muchos casos de ira extrema. Entonces, que ya han pasado por cosas y sueltan la toalla y dicen, bueno, ya,
te soltamos aquí, ya, veamos lo último que veamos si eso no resulta. Sí, ya. La verdad es eso. Y generalmente el ambiente que se produce permite que se abran, ¿no? Algunos no, hay casos que no, y considero que tienen que ser llevados en otros procesos, no sé, psicológicos, psiquiátricos, y algunas otras formas, ¿no? Que ahora hay como una simbiosis entre todas las formas de ver la terapia, entonces puede ser médicos, homeópatas, puede ser que algo está pasando con la parte hormonal, entonces siempre digo, ampliemos las posibilidades para ver qué soluciones encontramos. Claro, y te vienen también al revés, es decir, por ejemplo, una persona que está en un proceso asistiendo con el psiquiatra, está recibiendo medicación, también con un proceso de una psicoterapia tradicional, y además de eso buscan en el arte terapia, una forma también de ir sosteniendo todo ese proceso, de ir, por ejemplo, dando el paso hacia dejar la medicación si es que es posible, dando el paso a afianzar mejor el proceso psicoterapéutico. ¿Llega eso en un momento determinado también contigo? Yo creo que a veces no empata. Ajá. No empatan criterios. Porque desde donde yo estoy, la enfermedad es un regalo, la dificultad es una bendición. Entonces, cuando vienes desde el otro lado, es súper difícil que empates con esto, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que los milagros es que me gane la lotería, que me vaya muy bien, que sea muy guapa, muy inteligente. Todo perfecto, entonces estoy bendecido. Pero la bendición, yo he tenido grandes bendiciones, he visto morir a quien he amado muy joven, he visto cosas muy dolorosas, he vivido cosas dolorosas, y eso me hace quien soy. Entonces no logramos entender que eso también es una bendición. Entonces me he enfermado, he tenido enfermedades muy fuertes, y desde ahí he encontrado la humildad, la capacidad de agradecer, no de creer que no soy eterna, ¿no? Que soy mortal, sino estoy clara que me voy a morir. Entonces esa es una postura muy diferente que a veces no empata. Entonces si alguien me dice tengo depresión, puedo decir yo también la tuve, yo también, hay momentos que me hundo, y bueno, vamos a aprender, cuéntame qué te quiere decir el síntoma, qué está hablando. Entonces dialoguemos con el síntoma para entenderle, y a veces esa otra postura puede ser como, pero a mí me dicen que esto está mal y tengo que quitarlo. Yo no, pero qué bueno que vino. Vamos a entenderlo, vamos a dialogar para saber qué te pide, qué nos pide. Entonces, a veces es difícil entender todos los diálogos, y creo que si alguien necesita sanar desde la formalidad, está bien. Lo importante es que sanemos, ¿no? Yo también necesitaba estructura al inicio. Si algo no me probaban y me decían que esto era así, yo no iba a ese lugar. Entonces, hay gente que aún necesita, y le digo, esta parte es así. Vamos a la formalidad, es necesario. Conmigo no vamos a avanzar porque quizás mi diálogo va a ser un diálogo de sordos. Entonces es valioso. Creo que la idea de sanar ya es el deseo de sanar ya es un regalo. Si no es conmigo, pero con cualquiera. Hay que ponerle ganas nomás. ¿Cuánto puede durar un proceso en este sentido? Conmigo es menos tiempo. Generalmente trabajo 2 horas por sesión. Acompaño de manera constante, estoy como guiándoles durante la semana. Procuro, sobre todo como trabajo con chicos en conflictos serios, que bajen los conflictos, que baje la pelea, que bajen estos diálogos ofensivos. Entonces estoy como monitoreando de manera constante, y en las sesiones vemos herramientas para la siguiente y analizamos las que ya usaron. Entonces no suelo pasar de 10 citas generalmente, y si veo que un caso requiere más de ese proceso es porque no es conmigo. Ya hay un problema neurológico, hay un problema de pronto, no sé, más grave, que tiene que ser tratado por otro especialista, y sí lo digo, ¿no? Si en 2 citas yo digo, no, esto no va conmigo, hay esta otra gama de especialistas a los que pueden acudir. Creo que eso es muy, muy importante. Claro que sí, porque así vas centrándote en la necesidad propia de la persona. Sí. ¿Y es posible también trabajar desde tu ámbito con grupos? Sí, se hace un trabajo muy bonito en empresas, a nivel de personas que están sin entender sus espacios, sin entender el orden que se da en los ámbitos laborales, sí. ¿Y cómo vives ahí esas narrativas que nos mencionabas? Es muy bonito, es muy bonito. Sí he trabajado con mujeres sobre todo, y ver que a veces hay conflictos porque no entiendo qué sucede con el otro. O de pronto llega alguien con una preparación a un puesto alto, pero no se da cuenta que hay otras personas que por antigüedad tienen un lugar más, no sé si importante llamarle, pero
más dirección, sólido, ¿no? claro. Entonces es como, sí, la señora que limpia, pero ella tiene 20 años aquí y tú estás acá, pero acabas de llegar. Entonces es este diálogo más humano, ¿no? Más de empatía con el otro, ¿no? De reconocer que solo estoy en un sitio porque me toca, pero no soy nada más. Entonces sí, me va bien, eso me gusta mucho también, si funciona. Ahora, Cari, en el ámbito escolar, pasamos a los adolescentes y vemos usualmente, sobre todo ahora, después de la pandemia, este grupo de niños que no pudieron vivir esa parte de su niñez y transitaron directamente hacia la adolescencia. Estamos mirando problemas difíciles en ellos. Yo tengo muchos casos de adolescentes con ansiedad, por ejemplo. Vemos cada vez con más horror, creo yo, los casos de suicidios en los adolescentes y que este año han aumentado significativamente. Entonces empezamos a cuestionarnos también qué necesitamos hacer con ellos, cómo necesitamos acercarnos a ellos para cuidar su salud mental. ¿El arte terapia puede ser una herramienta en ese sentido? No en todos los casos. Hay casos que yo creo que necesitan una ayuda clínica claro. y casos mucho más fuertes, pero por lo general, desde la parte en la que yo veo esto, es padres, ¿no? Es familia, porque hay mucho abandono, sienten soledad, se sienten perdidos, no reconocen su rumbo. Hay mucho además afuera que les exige ser guapos, guapas, perfectos, claro. Excelentes, ganar ya dinero, ¿no? Mi amigo ya gana haciendo TikTok, o mi amigo gana haciendo esto, yo estoy quedado, ¿no? Tienen una prisa de vivir y claro, tienen relaciones muy profundas a edad muy temprana, entonces tienen relaciones de pareja, pero 13, 14 años, pero eternas, ¿no? Claro. Entonces no se dan el tiempo de crecer y sí, hay un trabajo de reconocimiento, de calmarse, ¿no? De estos diálogos de ira también que hay mucho. Y el no me quiero, son diálogos internos, constantes. Entonces cuando pueden observar cómo dialogan consigo mismos, es como, ¿está afuera quien te trata mal o está adentro? No, yo soy el que me grito, el que me insulto, el que no vale la pena, el que no sirve. Entonces es sanar estos diálogos, ¿no? Y a mi criterio, menos redes sociales, menos espacios donde pueda convivir con otros que son una fantasía, con ilusiones, claro, ¿no? Con todo lo que las redes te transmiten, ¿no? Una y ilusión te completa. Pero yo iba justamente porque lo que tú nos mencionas es como todavía ese trabajo individual. Es factible, por ejemplo, en las instituciones educativas, crear esos espacios de arte terapia, crear esos espacios, no sé si vistos desde lo extracurricular o desde los contenidos que a veces los abordan en clase, pero que sea el espacio donde como grupo puedan empezar a sanar aquellas cosas que como grupo también se generan, porque a veces, porque también vemos yo creo que ahora muchísima más influencia del grupo. A veces cuando tú conversas con los padres, por ejemplo, a veces miras que las familias tratan de hacer su trabajo de alguna manera, pero el grupo les va jalando. Entonces, tal vez ir desde esos grupos, ir sanando esos grupos de las salas de clases, de esos espacios, para que ellos puedan ajustarse mejor socialmente. Y eso implica, obviamente, un ajuste personal. Ahí te hablaría desde mi lado de madre y desde el de maestra, ¿no? Cuando fui maestra, sí buscaba que existan estos espacios donde los chicos entren libremente, que no tengan una nota, que vayan a sanar, a contar, a hablar, que puede ser fútbol, que puede ser natación, que puede ser arte, que puede ser lo que sea, juegos de mesa. Sí sería interesante que se den más estos espacios sin nota, ¿no? Y bueno, ahí también que el maestro esté adecuado para resistir estas dinámicas que son bastante discordantes, ¿no? Acostumbrados a que todo esté en orden, ¿no? Y la otra creo yo que es casa porque afuera puede haber muchas cosas que incomoden, que duelan, pero si siempre está mamá para recogerle un ratito y mirarle a los ojos qué pasó esos 5 minutos que sale de la escuela o del colegio, sí, para acompañarle en la tarde un rato, para ver su frustración, para saber si está enamorado o enamorada y perdió y algo no funcionó, para saber si lo trataron mal. Entonces es muy importante la presencia, pero una presencia abrumadora. Una presencia, yo estoy trabajando en mis cosas y tú estás haciendo las tuyas, pero estamos juntos. Y la otra que creo es contar. Yo, mamá, viví esto, yo, papá, viví esto. Entonces te estoy transmitiendo la información, ¿no? Y maestros también más empáticos, claro, ¿no? Que nos falta bastante.
Cari, qué interesante todo lo que hemos conversado ahora y miren ustedes, se nos voló el tiempo realmente, pero hablar del arte, permitir, como nos decía Karina, a través de estos gráficos, a través de estos dibujos que puedes ir proyectando, hacer esa narrativa de cómo te estás sintiendo, de qué es lo que estás viviendo y de qué es lo que quieres contar también, que a veces con las palabras no resulta lo más viable. Puede ser una forma también de sanar todo eso que tenemos dentro de nosotros y que a veces nos hace tanto mal. Quiero agradecerles, amigos televidentes, por habernos acompañado en el programa del día de hoy. Invitarlos a que nos sigan semana a semana los días viernes a las 10:30 de la mañana a través de su señal Canal 29 de Telesucesos y también seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook y de Instagram como Psicolife BC. Mirar este programa, compartir con muchas personas que estoy segura que les va a gustar muchísimo a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Cari, nuevamente muchísimas gracias. Y con ustedes, amigos televidentes, nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife